Bienvenidos queridos amigos. En el día de hoy veremos, huracán. Categoría 5. Quédate en Megalodón. Existen diferentes tipos de tornados, los terrestres y los tornados de agua. Estos últimos se forman sobre cuerpos de agua que conectan con las nubes formando una corriente de aire con forma de embudo. Las 7 condiciones necesarias para que se forme un tornado. Para que se forme un tornado se tienen que dar gran cantidad de condiciones. Por suerte demasiadas para que por suerte resulten tan comunes. 1. Corriente de aire fría y otra caliente convergen en horizontal. 2. Cuando se produce este suceso, el aire caliente que debería estar por encima del frío queda atrapado en un plano inferior y ocasiona que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas de forma paralela y en direcciones opuestas. 3. A partir de ahí, la corriente de aire frío y seco desciende mientras que la otra, que es más cálida y húmeda, se eleva, produciéndose una corriente en forma de tubo giratorio. 4. La velocidad de esta corriente va aumentando según avanza el proceso. El aire caliente asciende y el frío desciende, con lo que el vórtice del tornado adopta una posición vertical. 5. Cuando este vórtice toca el suelo, la corriente se acelera y produce un remolino en forma de trompo. 6. El aire frío desciende alrededor de los flancos del trompo, y el flujo de aire caliente que está atrapado bajo la primera, encuentra en el vórtice una vía para ascender. Y así se eleva de manera vertical con más fuerza y con una mayor carga. 7. Una vez que se forma el tornado, ha alcanzado altura y potencia, se produce un efecto de aspiración, que es el que posibilita la capacidad de absorción de casas y viviendas a lo largo de su recorrido. Cinco diferencias entre tornado y huracán. Formación. Resulta fácil confundir ambos fenómenos, como suele suceder entre el anticiclón y la borrasca. La principal diferencia radica en que cómo se forma un tornado y un huracán tiene poco que ver. El huracán es un sistema tormentoso que se caracteriza por circular de forma cerrada alrededor de un centro de baja presión. Por tanto, es una tormenta que se mueve girando en círculos sobre sí misma con un centro de bajas presiones, produciendo fuertes vientos y precipitaciones abundantes. Lugar. También se diferencian en el lugar en que se forman. El huracán lo hace siempre en los océanos y necesita que la temperatura de la superficie sea superior a los 27 grados. En cambio, el tornado suele originarse en tierra firme, aunque de manera ocasional y bastante inusual, también puede hacerlo en océanos o mares. Existen claras diferencias entre cómo se forma un tornado y un huracán. Tamaño. La tercera diferencia está en el tamaño. El huracán puede alcanzar un diámetro que oscila entre los 500 a los 1800 kilómetros. Al moverse de manera circular, no se percibe que esté en movimiento y la sensación es la de una tormenta más violenta de lo habitual. Sin embargo, el tornado tiene un diámetro mucho menor y la percepción de que está en movimiento es mucho mayor. Duración. En cuarto lugar, también existen diferencias entre el tornado y el huracán en su duración. Un huracán puede dejar ver sus efectos entre días y semanas, mientras que cuando se forma un tornado la duración es mucho menor, y puede variar de minutos a horas. Velocidad. Por último, la velocidad también marca una diferencia entre ambos. El tornado puede llegar a alcanzar una velocidad superior a los 450 km por hora. El huracán, sin embargo, oscila entre los 120 y los 240 km por hora. En ambos casos, sus efectos pueden ser devastadores. Lista de tornados F5, de F5, E y F5. Esta es una lista de tornados que han sido etiquetados oficialmente o extraoficialmente como F5, F5, IF5, T10, T11, las calificaciones más altas posibles en las diversas escalas de intensidad de tornados. Estas escalas, la escala Fujita, la escala Fujita mejorada, la escala Fujita internacional y la escala de intensidad de tornados, intentan estimar la intensidad de un tornado, clasificando el daño causado a las características naturales y estructuras artificiales en la trayectoria del tornado. Cada año se registran más de 2000 tornados en todo el mundo, la gran mayoría de ellos en América del Norte y Europa. Para evaluar la intensidad de estos eventos, el meteorólogo Ted Fujita
ideó un método para estimar las velocidades máximas del viento dentro de las tormentas tornádicas en función del daño causado. Esto se conoció como la escala Fujita. La escala clasifica los tornados de F0 a F5, siendo F0 el menos intenso y F5 el más intenso. Se estimó que los tornados F5 tenían vientos máximos entre 261 mph, 420 km por hora, y 318 mph, 512 km por hora. Después de dos tornados particularmente devastadores en 1997 y 2000, los ingenieros cuestionaron la fiabilidad de la escala Fujita. Finalmente, se ideó una nueva escala que tenía en cuenta 28 indicadores de daños diferentes. Esto se conoció como la escala Fujita mejorada. La escala Fujita mejorada se utiliza predominantemente en América del Norte. La mayor parte de Europa, por otro lado, utiliza la escala de intensidad de tornados, o escala TE, que clasifica la intensidad de los tornados entre T0 y T11. Los tornados F5-F5 son aproximadamente equivalentes a T10 a T11 en la escala T. En los Estados Unidos, entre 1950 y el 31 de enero de 2007, un total de 50 tornados fueron clasificados oficialmente como F5, y desde el 1 de febrero de 2007, un total de 9 tornados han sido clasificados oficialmente como F5. Desde 1950, Canadá ha tenido un tornado clasificado oficialmente como F5. Fuera de los Estados Unidos y Canadá, 7 tornados han sido clasificados oficialmente como F5/F5/F5, 2 en Francia y Alemania, y 1 en Italia, Argentina y Australia. También se ha documentado que varios otros tornados pueden alcanzar esta categoría, aunque no están clasificados oficialmente como tales. El trabajo del experto en tornados, Thomas P. Grasulis, reveló la existencia de varias docenas de tornados F5 probables entre 1880 y 1995. Grasulis también puso en tela de juicio las clasificaciones de varios tornados, que actualmente están clasificados como F5 por fuentes oficiales. Muchos tornados clasificados oficialmente como F4 o equivalentes han sido cuestionados y descritos como tornados F5/F5/T10 o equivalentes, y viceversa. Dado que las estructuras quedan completamente destruidas en ambos casos, distinguir entre un tornado F4 y un tornado F5 suele ser muy difícil. Además, debido a que las clasificaciones de los tornados se basan en los daños, muchos tornados capaces de causar daños F5/F5/T10, como los que se desplazan por zonas rurales, pueden recibir clasificaciones más bajas porque sus vientos más fuertes no alcanzan ningún indicador de daños adecuado. En 2024, Anthony W. Lisa, Matthew D. Flournoy y Addison Alford, investigadores del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas, el Centro de Predicción de Tormentas, CIOR y la Escuela de Meteorología de la Universidad de Oklahoma, publicaron un artículo que afirmaba que el 20% de los tornados supercelulares pueden ser capaces de producir daños F4, F5. Tornados F5 y F5. En Estados Unidos 1950-2019, los tornados de esta lista han sido calificados formalmente como F5 por una fuente oficial del gobierno. A menos que se indique lo contrario, la fuente de la calificación F5 es el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, NWS, como se muestra en los archivos del Centro de Predicción de Tormentas, y el Centro Nacional de Datos Climáticos. Antes de 1950, las evaluaciones de tornados F5 se basaban principalmente en el trabajo de Thomas P. Grasulis. El NCDC ha aceptado 38 de sus clasificaciones F5 de tornados ocurridos entre 1880 y 1950. Además de los aceptados, Grasulis calificó otros 25 durante el mismo periodo que no fueron aceptados. El trabajo de Grasulis ha identificado 16 tornados F5 adicionales entre 1950 y 1995, y 4 de ellos fueron aceptados posteriormente por el NCDC.
De 1950 a 1970, los tornados se evaluaron retrospectivamente, principalmente utilizando información registrada en bases de datos gubernamentales, así como fotografías de periódicos y relatos de testigos oculares. A partir de 1971, el NWS calificó los tornados utilizando estudios de daños in situ. A partir del 1 de febrero de 2007, los tornados en los Estados Unidos se clasifican utilizando la escala Fujita mejorada, que reemplazó a la escala Fujita, para correlacionar con mayor precisión la intensidad de los tornados con los indicadores de daños y para aumentar y refinar los descriptores de daños. Ningún tornado anterior se reclasificará en la escala Fujita mejorada, y ningún tornado nuevo en los Estados Unidos se clasificará en la escala Fujita original. Francia y Canadá también adoptaron la escala F en los años posteriores. Desde la creación de la escala Fujita Internacional en 2018, un tornado ha sido clasificado como IF5. Tornados oficiales F5/F5/IF5. En todo el mundo, un total de 67 tornados han sido clasificados oficialmente como F5/F5/IF5. 59 en los Estados Unidos, 2 en Francia y Alemania, y 1 en Argentina, Australia, Canadá e Italia. De los 59 tornados en los Estados Unidos, 50 están clasificados oficialmente como F5 en la escala Fujita original, con fechas de ocurrencia entre el 11 de mayo de 1953 y el 3 de mayo de 2000, y 9 están clasificados oficialmente como F5 en la escala Fujita mejorada, con fechas de ocurrencia entre el 4 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013. En total, a nivel mundial, 56 de estos tornados han sido clasificados como F5, 10 como F5 y 1 como IF5. (1955) Tornado en las grandes llanuras. Casi todas las estructuras de Udall quedaron destruidas. Los vehículos fueron arrojados y desmantelados hasta los bastidores, incluida una camioneta que quedó parcialmente envuelta alrededor de un árbol. Un edificio de bloques de hormigón de 30 por 40 pies, 9,1 por 12,2 metros, fue arrasado, y los cimientos quedaron prácticamente desnudos. También se descortezaron numerosos árboles. En abril de 1956, tornado Hudsonville, Stendhal. Muchas casas y negocios fueron arrasados por completo, dejando los cimientos al descubierto. Se observó un gran arrastre de escombros y vehículos que fueron lanzados a cientos de metros. Una casa que fue arrastrada por el viento perdió todo el piso de baldosas de los cimientos. Grassolis inicialmente clasificó este tornado como F4, pero señaló que probablemente produjo daños F5. Posteriormente lo actualizó a F5. Secuencia de tornado de mayo de 1957 en las llanuras centrales. Hileras enteras de casas fueron arrastradas y se observó un gran arrastre de escombros estructurales en los campos cercanos. Algunas casas también perdieron sus contrapisos anclados, dejando solo sótanos vacíos. Una escuela reforzada con acero fue parcialmente arrasada y muchas tiendas y negocios sufrieron daños de nivel F5. Las casas fueron arrasadas en ambos estados, pero se produjeron daños de nivel F5, tanto en casas como en tiendas en Missouri, principalmente en los vecindarios de Martin City, Ruskin y Siegman Mills. 20 de junio, 1957, Estados Unidos, Dakota del Norte, Minnesota. Fargo, Dakota del Norte. Tornado en Fargo. Las casas en la parte más nueva de Fargo quedaron arrasadas, algunas de las cuales fueron arrastradas por el agua. Parte de la subdivisión Golden Ridge se dispersó a grandes distancias en los campos cercanos. Fujita consideró que esto fue más intenso que los tornados más fuertes que inspeccionó desde el 11 de abril de 1965. Los tornados se clasificaron oficialmente como F5. 3 grandes molinos, al menos uno de los cuales era de nueva construcción, fueron arrasados y parcialmente barridos. Uno de los molinos era una estructura de 4 pisos que probablemente se derrumbó. Grandes escombros fueron arrastrados a 30 kilómetros y árboles maduros fueron arrojados muy lejos.
Este tornado fue calificado como de F5 por el Observatorio Francés de Tornados y Tormentas Eléctricas Violentas, que era UNOS, y el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas reconoció la calificación F5 como su máxima intensidad, aunque él también calificó al tornado como F5. Toro calificó al tornado como T10. Mayo 4, 2007. Estados Unidos. Kansas, tornado de mayo de 2007. Este tornado destruyó el 95% de la ciudad, incluidas 7 casas bien construidas con pernos de anclaje que fueron arrastradas. Los vehículos fueron lanzados cientos de metros y destrozados, varios vagones de trenes de carga volcaron y tanques de petróleo de varias toneladas fueron destruidos. Las bocas de incendio fueron arrancadas del suelo en la ciudad y los árboles grandes también fueron completamente desnudos y descortezados. Las vistas aéreas de la trayectoria del tornado mostraron trayectorias espirales y erráticas de vórtices de succión en los campos antes de que golpeara Greensburg. El área fue parcialmente arrasada y se eliminó algo de vegetación. Este fue el primer tornado que se clasificó como de F5 después del retiro de la escala Fujita original en los Estados Unidos en febrero de 2007. 25 de mayo, 2008. Estados Unidos, Iowa, Parkersburg, tornado Parkersburg New Hartford de 2008. Casas bien construidas con pernos de anclaje fueron arrastradas, 17 de las cuales se evaluaron como dañadas con daño de F5. 2 de ellas no tenían escombros visibles cerca de los cimientos. En una casa, se derribó una pared de concreto del sótano y el piso de concreto se agrietó. Se encontró que un soporte de varilla de refuerzo colocado en los cimientos de otra casa se partió por la mitad y postes de luz de concreto reforzado se partieron y arrastraron por el suelo. Un gran edificio industrial fue destruido por completo con vigas de metal torcidas y cortadas en sus bases y los cimientos fueron empujados y desprendidos de la estructura de metal y los escombros. Los vehículos también fueron arrojados a largas distancias y desmantelados hasta los marcos. Además, un gran campo al este de Parkersburg se llenó de escombros finamente granulados, que fueron arrastrados en hileras largas. Los árboles fueron completamente descortezados y los arbustos fueron arrancados y despojados en algunas áreas. 27 de abril, 2011, Estados Unidos, Mississippi, norte de Filadelfia. Tornado de Filadelfia, Mississippi, 2011, calificado como de F5. Debido a la erosión extrema del suelo, el tornado cavó una zanja de 0,61 metros, 2 pies, de profundidad en un pastizal, dejando solo grandes terrones de tierra y tierra vegetal desnuda. Una casa rodante amarrada fue lanzada por los aires y arrastrada 270 metros, 300 yardas, sin indicios de contacto con el suelo. Varios vehículos fueron lanzados cientos de yardas y se enredaron en árboles y una viga de acero se torció y se incrustó en el suelo. El pavimento también fue erosionado de las carreteras y se produjo un descortezado y despojo extremo de los árboles, algunos de los cuales fueron arrancados del suelo y arrojados hasta 18 metros, 20 yardas, de distancia. 27 de abril, 2011, Estados Unidos, Alabama. 27 de abril, 2011, Estados Unidos, Alabama. Servicio Nacional de Meteorología, NWS, Murayama, Velez, Slateva. Tornado Tuscaloosa Birmingham de 2011. Calificado oficialmente como de categoría F4, aunque la calificación final fue motivo de controversia y un equipo de investigación calificó algunos de los daños como F5. Muchas casas, una gran sección de un edificio de apartamentos y una casa club fueron arrastradas, aunque estas estructuras estaban mal ancladas, carecían de paredes interiores o estaban rodeadas de daños contextuales que no eran compatibles con un tornado F5. Se quitó una tapa de alcantarilla de un desagüe y se arrojó a un barranco cerca de la casa club. Una estructura de soporte de caballete de ferrocarril de 34 toneladas, 31,000 kilogramos, fue arrojada 30 metros, 100 pies, cuesta arriba, y un vagón de carbón de 35,8 toneladas, 32,500 kilogramos, fue arrojado 119 metros, 391 pies, por el aire.
En 2019, Yuko Murayama, Dimitar Belev y Klamena Zlateva editaron un libro de artículos revisados por pares académicos, en el que calificaron directamente el tornado de Tuscaloosa con un F5. Mayo 24, 2011, Estados Unidos, Oklahoma, Bradley, Washington. Secuencia de tornados del 21 al 26 de mayo de 2011. Este tornado, clasificado oficialmente como de categoría F4 con vientos de hasta 320 km por hora, 200 mph, destruyó o arrasó con múltiples estructuras. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que las estructuras destruidas se quedaban justo por debajo del indicador de daño de un F5. Kiel Ortega, un inspector de daños del Servicio Meteorológico Nacional, discutió con otro inspector y dijo que algunas personas creen que debería haber sido clasificado como F5. En 2019, Yuko Murayama, Dimitar Belev y Klamena Zlateva editaron un libro de artículos revisados por pares académicos, en el que calificaron directamente el tornado de Washington Goldsby como F5. 31 de mayo, 2013, Estados Unidos, Oklahoma, El Reno. 8. Servicio Nacional de Meteorología, NWS, Murayama, Belev, Zlateva Tornado El Reno de 2013. Originalmente clasificado como F5, que se basa en datos del radar meteorológico Doppler móvil que detectan vientos de 302 mph, 486 km por hora. Sin embargo, la falta de daños disponibles resultó en una degradación de la clasificación de F5 a F3. Este tornado tiene el récord del tornado más ancho jamás registrado con 2,6 millas, 4,2 kilómetros, de ancho. En 2019, Yuko Murayama, Dimitar Belev y Klamena Zlateva editaron un libro de artículos revisados por pares académicos, en el que calificaron directamente al tornado El Reno como F5. Esto fue reafirmado en marzo de 2024 por científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Universidad de Oklahoma, que indicaron que se midieron vientos entre 115 y 150 metros/s, 260 a 340 mph. 410 a 540 km por hora, a menos de 100 metros, 110 id, del suelo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es un arte.